Soy Morgan, tengo 28 años y estoy de pie en una esquina durante la extravagante recepción de boda de mi hermana Ember. A pesar de mi exitosa carrera en marketing, siempre he sido la decepción de la familia. La copa de champaña tiembla en mi mano mientras la voz de mi madre, Eleanor, atraviesa el murmullo de la multitud. Al menos ella no fue un fracaso como tú. Incluso tu nacimiento arruinó mi vida. Mi hermano Thomas se ríe a carcajadas junto a ella. Algo dentro de mí finalmente se rompe. Dejo la copa con cuidado, me doy la vuelta y salgo por la puerta sin mirar atrás, antes de continuar con mi historia. Dime desde dónde me estás viendo. Dale like y suscríbete si alguna vez tuviste que defenderte cuando nadie más lo hizo o crecí. En un suburbio acomodado de Boston, donde las apariencias siempre importaban más que los sentimientos. Nuestra casa de estilo colonial, con su césped perfectamente recortado, era el escenario ideal para la vida meticulosamente diseñada de mi madre, Eleanor. Desde afuera. Éramos la familia perfecta, un padre exitoso, una madre elegante y 3 hijos bien educados. Pero puertas adentro, la realidad era completamente distinta. Mi madre era la perfeccionista definitiva. Sus estándares no solo eran altos, eran imposibles. Deliberadamente inalcanzables, al menos para mí. Mi hermana Ember, 2 años menor, de alguna manera siempre lograba cumplirlos. Desde el primer día fue la niña dorada. Sus recitales de ballet eran obras maestras. Sus proyectos escolares ganaban premios, sus amigas perfectamente seleccionadas de las familias correctas, incluso cuando cometía errores, eran rápidamente perdonados o ignorados por completo. Ember tiene una gracia natural, decía mi madre. Mientras en la misma frase añadía, Morgan, ¿es necesario que te encorves así? Ponte derecha, por una vez. Luego estaba mi hermano Thomas, 4 años menor que yo. Rápidamente entendió que alinearse con mi madre era el camino de menor resistencia. Se convirtió en su fiel ejecutor, repitiendo sus críticas y añadiendo sus propios comentarios mordaces para ganarse su favor. Si yo llegaba a casa con una A mientras Ember tenía una A, Thomas era el primero en decir, casi lo lograste, pero no del todo. Lo típico de Morgan, mi padre, Robert, existía en la periferia de nuestra dinámica familiar. Abogado corporativo con semanas laborales de 60 horas, estuvo físicamente ausente durante gran parte de mi infancia. Cuando estaba en casa, se refugiaba detrás del periódico o se encerraba en su estudio. Las pocas veces que me acerqué a él para hablar sobre el trato de mi madre, su respuesta siempre era la misma: tu madre solo quiere lo mejor para ti. Esfuérzate más por hacerla feliz. Para cuando cumplí 15 años, ya se había mudado. El divorcio se finalizó un año después. El patrón de favoritismo se estableció muy temprano. Cuando tenía 7 años, gané un concurso de ortografía en la escuela. Volví a casa emocionada con mi certificado, solo para encontrar a mi madre, deshaciéndose en halagos por una obra de arte de Ember que habían colgado en el pasillo principal del colegio. Cuando traté de mostrarle mi logro, mi madre apenas lo miró. Eso está bien, Morgan. Pero escribir bien es lo mínimo que se espera. Ahora mira la creatividad de tu hermana. Mis logros académicos fueron constantemente minimizados. Cuando fui aceptada en todas las universidades a las que postulé, incluyendo una de la Ivy League, la respuesta de mi madre fue, bueno, últimamente han bajado mucho sus estándares. En cambio, cuando Ember fue aceptada en una universidad estatal con una beca parcial, organizaron una cena de celebración en un restaurante carísimo. La verdad sobre mi nacimiento salió a la luz durante una cita médica cuando tenía 13 años. El doctor preguntó sobre antecedentes familiares y mi madre suspiró dramáticamente antes de explicar que yo había sido un embarazo no planeado que arruinó su carrera en diseño de interiores. Hablaba como si yo no estuviera sentada allí, escuchando cada palabra. Tuve que cancelar un proyecto muy importante con un cliente porque las náuseas eran insoportables. Y cuando estuve lista para volver, ya habían ocupado mi lugar. El doctor se notó incómodo, pero mi madre continuó, lo resolvimos, por supuesto. Pero todo habría sido muy distinto desde ese día, cada vez que la decepcionaba. Hacía referencia a los sacrificios que había hecho por mi existencia. Lo di todo por esta familia, decía, mirándome directamente a los ojos, y así es como me lo agradeces, lo entiendo. Hice todo lo posible por ganarme su aprobación. Me uní a todos los clubes, mantuve calificaciones perfectas, mantenía mi cuarto impecable, ayudaba con la cena sin que me lo pidieran. Nada funcionaba. Cuando cocinaba, usaba demasiadas especias. Cuando limpiaba, dejaba manchas. Cuando tenía éxito, era suerte o lástima de los profesores. El día que cumplí 18, me mudé a la residencia universitaria y sentí que podía respirar por primera vez. A diferencia de Ember y Thomas,
que recibieron generosas mesadas y matrículas, pagadas en su totalidad. Yo tuve que juntar becas, préstamos y trabajar 20 horas semanales en la cafetería del campus. Mi madre justificó la diferencia diciendo, tú necesitas aprender responsabilidad. Morgan, de eso forja el carácter. Tus hermanos son más sensibles. Mientras ellos conducían autos que mis padres les compraron, yo tomaba el autobús. Mientras ellos disfrutaban de las vacaciones de primavera en Cancún, yo tomaba turnos extra. Cuando se graduaron sin deudas, yo salí cargando préstamos que tardaría una década en pagar. Pero también me gradué con algo que ellos no tenían, independencia financiera total y una oferta laboral en una pequeña firma de marketing que conseguí por mi cuenta. Gracias a mi propia red de contactos y esfuerzo, el día que firmé el contrato de mi primer departamento, llamé a mi madre con la ingenua esperanza de recibir algún reconocimiento por mi logro. Está en un barrio peligrosísimo, dijo tras buscar la dirección en internet. ¿No pudiste esforzarte más por encontrar algo mejor? El condominio de Ember tiene portero y piscina. El condominio de Ember está pagado, en parte, por ustedes, le recordé. Bueno, nosotros invertimos en cosas que tienen potencial de aumentar su valor, respondió sin dudar un segundo. De esa fue la última vez que compartí un logro directamente con ella. A partir de entonces, se enteró de mis ascensos y éxitos por rumores familiares. Y yo aprendí a dejar de esperar la aprobación que nunca iba a llegar. La invitación de boda con relieve llegó 6 meses antes del gran día. Ember se casaba con James Huntington, cuya familia era dueña de una cadena de concesionarios de autos de lujo en toda Nueva Inglaterra. El sobre incluía no solo la invitación, sino una nota escrita a mano por Ember, pidiéndome que fuera dama de honor. A pesar de nuestra relación complicada, una pequeña parte de mí se sintió honrada y esperanzada. Tal vez esto podía ser un punto de inflexión para nuestra familia. Esa esperanza se desvaneció durante nuestra primera salida a comprar vestidos para las damas de honor. Mi madre insistió en acompañarnos, alegando que Ember necesitaba a alguien con buen gusto para ayudar a tomar decisiones. Cuando salí del probador con el tercer vestido, un largo modelo de seda esmeralda que en realidad favorecía mi figura, mi madre hizo todo un espectáculo al examinarme desde todos los ángulos. Ese color te apaga por completo, declaró. Y está bastante ajustado en las caderas, ¿no? ¿Has seguido yendo al gimnasio? La asesora nupcial, notando la tensión, sugirió otro estilo. Pero mi madre siguió. Ember siempre fue la que tenía figura de modelo. Incluso después de la universidad, ha mantenido la disciplina con la dieta y el ejercicio. Esa misma tarde, Ember me llamó para informarme que había cambiado por completo los colores de la boda. Las damas de honor usarán rosa pálido. Ahora, no verde. Espero que no hayas comprado nada todavía. Por supuesto que sí. El vestido esmeralda ya estaba comprado y pagado. Por insistencia de mi madre, no podemos arriesgarnos a que se agoten los buenos. Cuando se lo mencioné a Ember, suspiró dramáticamente. Morgan, ¿por qué comprarías algo sin confirmar conmigo? Por cosas como esta dudaba en pedirte que formaras parte del cortejo. Siempre complicas todo. Los meses previos a la boda se volvieron cada vez más estresantes. 2 semanas después del incidente con el vestido, recibí un ascenso importante. En el trabajo, me convertí en la estratega de marketing senior más joven en la historia de mi empresa. Lo mencioné durante una cena familiar dedicada a hablar sobre los centros de mesa de la boda. Mi madre rodó los ojos. Marketing no es más que publicidad glorificada, ¿no? Tratar de engañar a la gente para que compre cosas que no necesita. Inmediatamente volvió al tema de la boda, ahora Ember. Sobre las opciones de cristal para la mesa principal, la cena de ensayo se celebró en un exclusivo club campestre con vistas panorámicas del skyline de Boston. Era la primera vez que toda nuestra familia se reunía en una misma habitación desde que mi padre se volvió a casar, 3 años atrás. Llegó acompañado de su nueva esposa, Diane, una bibliotecaria de voz suave que siempre parecía estar nerviosa en presencia de mi madre. Robert, ¿te ves cansado?, lo saludó mi madre. Espero que Diane te esté cuidando bien. El énfasis dejó claro que dudaba que ese fuera el caso. Al tomar asiento, descubrí que me habían colocado junto a Daniel, mi exnovio de la universidad, que ahora, inexplicablemente, era buen amigo de mi hermano Thomas. Morgan, wow, ¿cuánto ha pasado? 5 años, dijo Daniel, con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos. Habíamos salido durante casi toda la universidad hasta que me engañó con una chica de hermandad. Ahora, aparentemente, era compañero habitual de golf de Thomas. 6, corregí, alcanzando mi copa de vino. Thomas no mencionó que estabas invitado. Una adición de último minuto para equilibrar las mesas, explicó Thomas, apareciendo detrás de mí.
Mamá pensó que sería bueno que tuvieras alguien con quien hablar, ya que no trajiste acompañante. Su sonrisa dejaba claro que fue intencional, un recordatorio de mi soltería en medio de esta celebración del matrimonio. Durante la cena, mi madre hizo varios comentarios pasivo-agresivos sobre mis decisiones de vida. Cuando la tía Patricia preguntó por mi trabajo, mi madre se adelantó. Morgan todavía está encontrando su camino. No todos pueden ser tan decididos como Amber, que siempre supo lo que quería, tanto en su carrera como en su relación. El hecho de que Amber nunca hubiera tenido un empleo desde que se graduó, enfocándose únicamente en planear su boda con James, quedó convenientemente sin mencionar. En un breve momento a solas en la barra, escuché a mi madre hablando con unos parientes en una esquina. Amber siempre ha sido nuestra alegría. Ilumina cualquier habitación, ¿no es así? Morgan es más. Bueno, es muy independiente. Siempre hace todo a su manera, incluso cuando se le aconseja lo contrario. Mi mejor amiga Rachel, a quien conocía desde la universidad y que entendía mi dinámica familiar mejor que nadie, me mandó mensajes de ánimo durante toda la noche. Recuerda que tu valor no lo define esta gente. Su último mensaje decía: llámame si necesitas un plan de escape. La noche antes de la boda, después de la cena de ensayo, me encontré sola en el balcón de mi habitación de hotel, mirando las luces de la ciudad. A pesar de todo, una pequeña parte terca dentro de mí aún albergaba la esperanza de que la boda pudiera traer algo de sanación. Que mi madre, solo una vez, me mirara con el mismo orgullo con el que miraba Amber, que Thomas actuara como un hermano y no como un rival. Que mi padre, al fin, me defendiera. Mañana será diferente, me dije, observando los aviones parpadear en el cielo nocturno. Apoyaré a Amber en su gran día. Seré amable y positiva. Estaré por encima de todo. Esa noche pasé una hora perfeccionando mi discurso de dama de honor, eligiendo con cuidado palabras de amor y apoyo para mi hermana, decidida a ser la persona grande. A pesar de todos los años en que me hicieron sentir pequeña, la mañana de la boda de Amber amaneció, clara y perfecta, como si incluso el clima se doblegara a la voluntad de mi hermana. Llegué temprano al lugar, una mansión histórica con jardines extensos, lista para ayudar con los preparativos finales, a pesar de ser una de las damas de honor. Rápidamente entendí que era solo una ocurrencia tardía dentro de un día meticulosamente planeado. Morgan, ahí estás, dijo mi madre al entrar en la suite nupcial. El florista trajo el tono equivocado de rosas. Anda, resuélvelo, ¿quieres? Amber está haciéndose el maquillaje y no puede ser molestada. Mientras las otras damas de honor, en su mayoría amigas de la hermandad de Amber, brindaban con champaña y se tomaban selfies. Yo pasé una hora negociando con el florista sobre diferencias casi imperceptibles en los tonos de rosa. Cuando regresé con la misión cumplida, los fotógrafos profesionales ya habían llegado y estaban capturando los momentos previos. Necesitamos a la familia de la novia, anunció el fotógrafo, haciendo un gesto para que mi madre se uniera. Amber, tú también, supongo, añadió mi madre como una ocurrencia tardía, haciéndome una seña sin entusiasmo para que entrara en el encuadre. Pero mientras avanzaba, ella desplazó sutilmente su cuerpo, bloqueándome parcialmente de la cámara. En las fotos resultantes, como descubriría después, apenas si era visible. Solo un fragmento de seda rosa pálido en el borde de un retrato. Familiar perfecto. Durante toda la mañana, cumplí mi promesa. Mantuve una actitud positiva a pesar de haber sido relegada a resolver problemas en lugar de participar en las celebraciones. Ayudé a abotonar el elaborado vestido de Amber, le llevé agua cuando se quejaba de sed y le retoqué el labial después de que besó a nuestra madre entre lágrimas. En un momento espontáneo que el fotógrafo capturó desde 3 ángulos distintos. A medida que se acercaba la hora de la ceremonia, mi ansiedad por dar el discurso crecía. Lo había ensayado una y otra vez, pero hablar en público siempre me aterraba, especialmente sabiendo que mi madre estaría analizando cada palabra, cada gesto. Me tomé un momento a solas en un pasillo silencioso, respirando profundo, repasando mis tarjetas por última vez. La ceremonia fue digna de una postal. Amber desfiló por el pasillo del brazo de nuestro padre, luciendo como toda una princesa con su vestido de diseñador. A James se le humedecieron los ojos al verla. Y hasta yo sentí un nudo en la garganta al ver a mi hermana menor en su gran día. Por un instante fugaz, las tensiones familiares se desvanecieron mientras presenciábamos su intercambio de votos bajo un fondo de flores en cascada y luces centelleantes. La hora del cóctel pasó en un torbellino de conversaciones triviales, con parientes lejanos y amigos de mis padres que me recordaban de niña, pero no sabían nada de la mujer en la que me había convertido. ¿Trabajas en publicidad, verdad?, me preguntó el compañero de universidad de mi padre. Estrategia de marketing. En realidad, corregí con suavidad, recientemente me ascendieron a estratega senior en mi firma.
Qué bien, respondió vagamente, antes de iluminarse al ver a alguien a mis espaldas. ¿Es Thomas? Dios mío, escuché que acaba de hacerse socio en su firma de abogados. Discúlpame. Debo felicitarlo. La recepción comenzó con una entrada triunfal, una cena de varios tiempos y luego, el momento que tanto temía, los brindis. El padrino fue el primero, con un discurso predeciblemente gracioso sobre las andanzas universitarias de James. Después habló mi padre. Brevemente pero con calidez, dando la bienvenida a James a la familia. Luego llegó el turno de mi madre. Se puso de pie con gracia, copa de champaña en mano, dominando la atención del salón sin esfuerzo. Cuando nació Ember, comenzó. Supe de inmediato que era especial. Tenía una chispa, una luz que todos podían ver. Los ojos de mi madre brillaban con lágrimas. A lo largo de su vida, ha superado toda expectativa, trayendo nada más que alegría y orgullo a nuestra familia. Me removí incómoda en el asiento. Ya podía intuir hacia dónde iba todo esto. Ember siempre supo lo que quería y fue tras ello con determinación. Ya fuera clases de ballet, el papel principal en la obra escolar o conquistar al maravilloso hombre con quien se casa hoy. Ember ha enfrentado la vida con propósito y gracia. La multitud asintió con aprecio. James le apretó la mano. No todos nacen sabiendo cuál es su camino, continuó mi madre, dirigiendo su mirada lentamente hacia mí. Algunas personas batallan por encontrarlo. Toman decisiones cuestionables. Necesitan más guía. Una tensión sutil se apoderó del salón. Los invitados se miraron entre sí, inseguros de a dónde iba todo esto. Pero no nuestra Ember, dijo mi madre alzando aún más la copa. Al menos ella no fue un fracaso como tú. Morgan, las palabras parecieron escapársele antes de poder detenerlas, pero en lugar de lucir avergonzada por su error, redobló la apuesta. Hasta tu nacimiento arruinó mi vida. Ember fue planeada, deseada. Mi hija perfecta. Un silencio atónito cayó sobre la recepción. Me quedé congelada, con la sangre rugiendo en mis oídos. Incapaz de creer que por fin había dicho en voz alta lo que siempre había insinuado. Entonces Thomas se echó a reír. Un sonido agudo y cruel que rompió el silencio. Vamos, hermanita. Sabes que es verdad, añadió, como si pensara que su comentario aliviaría el momento. Siempre ha sido la decepción de la familia. Los invitados bajaron la vista a sus platos. La coordinadora de la boda le susurró algo con urgencia al DJ. El nuevo esposo de Ember parecía mortificado. Mientras que Ember no me defendió. Solo parecía avergonzada de que su boda perfecta ahora tuviera un momento incómodo. Y en ese segundo cristalino, vi con una claridad perfecta lo que me había tomado 28 años entender. Nada cambiaría jamás. Ningún logro sería suficiente. Ningún esfuerzo sería reconocido. No importaba lo que hiciera. A los ojos de mi madre, mi sola existencia era un fracaso. Dejé cuidadosamente la servilleta sobre la mesa, me levanté y salí sin decir una palabra, sin escenas dramáticas, sin confrontaciones llenas de lágrimas. Simplemente me fui, sintiéndome extrañamente en paz mientras entregaba mi ticket al valet y esperaba mi coche bajo el cielo estrellado. Por primera vez en mi vida, no estaba huyendo de mi familia. Estaba caminando hacia mí misma. El trayecto desde el lugar de la boda se sentía irreal. Mis manos se aferraban al volante con demasiada fuerza, mientras las lágrimas empañaban la carretera. Me detuve 2 veces para recomponerme, respirando el aire fresco de la noche. Con ese aroma de otoño incipiente, cada bocanada se sentía como la primera vez que probaba oxígeno después de años ahogándome lentamente. Mientras conducía, los recuerdos me inundaban. No solo del desastre en la boda, sino de toda una vida de momentos en los que me hicieron sentir menos. Mi 10º cumpleaños. Cuando mi madre criticó la forma en que soplé las velas. Mi graduación de secundaria, cuando Thomas se preguntó, en voz alta, cuánto habrían bajado los estándares del colegio. El día en que me mudé a la universidad. Cuando mis padres me dejaron primero para poder pasar tiempo de calidad ayudando a Ember a instalarse en su dormitorio. Me registré en un hotel a 30 minutos del lugar. Un sitio modesto, nada que ver con los lujosos alojamientos de los invitados a la boda. La recepcionista miró con curiosidad mi vestido de dama de honor, pero no dijo nada mientras me entregaba la tarjeta de la habitación, ya en el cuarto. Me quité los tacones dolorosos y me senté al borde de la cama, mirando fijamente una pintura genérica del paisaje en la pared sin realmente verla. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde que me fui, pero lo había ignorado. Finalmente, miré la pantalla. El primer mensaje era de Rachel. ¿Estás bien? Llámame. Puedo ir a buscarte. Donde sea, cuando sea. No tienes que enfrentarte a esto sola. Sus palabras provocaron la primera sonrisa genuina que tuve en todo el día. Rachel había sido mi compañera de cuarto en segundo año de universidad y fue testigo directa del trato que recibía de mi familia durante el fin de semana de padres. Había sido la primera en decir en
Voz alta lo que yo siempre había sospechado. Tu madre es emocionalmente abusiva, Morgan. Esto no es normal. El resto de los mensajes eran menos solidarios. Thomas había enviado 3 textos en rápida sucesión. Vaya forma de armar un escándalo. Muy maduro. Mamá está molesta ahora. Espero que estés orgullosa. Arruinaste el día especial de Ember. Como siempre, hiciste que todo se tratara de ti, mi padre, sorprendentemente. Había llamado 2 veces pero no dejó mensajes. Ember escribió, una sola vez, no puedo creer que te hayas ido en plena boda. Y añadió, hablaremos de esto cuando regresemos de la luna de miel. Mi madre había dejado un mensaje de voz, puse el teléfono en altavoz y lo dejé sobre la cama. Como si incluso sostenerlo, mientras escuchaba su voz, fuera demasiado contacto. Morgan Elizabeth Davis comenzó, su voz tensa, contenida por una furia cuidadosamente controlada. Tu comportamiento esta noche fue inexcusable. Avergonzaste a toda esta familia frente a todos los que importan. Espero que regreses a la recepción de inmediato. Te disculpes públicamente por tu salida. Dramática y expliques que te sentías mal. Llámame en este instante. Borré el mensaje. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Bloqueé su número. Luego el de Thomas. Luego el de Ember. El alivio fue inmediato y físico. ¿Cómo soltar una mochila pesada que había estado cargando? Durante kilómetros esa noche llamé a Rachel y solté toda la historia entre sollozos. A diferencia de mi familia, ella escuchó sin interrumpirme, sin juzgar, sin hacerlo sobre ella. Sabes que esto es lo más saludable que has hecho en tu vida, ¿verdad? Me dijo cuando terminé. Alejarte de personas que te hacen daño. No es debilidad, es autopreservación. Después de colgar, abrí mi laptop y hice algo impulsivo, pero que de alguna manera se sintió perfectamente correcto. Postulé para una vacante en marketing que había estado observando en Chicago, 3 estados y casi 1000 millas lejos de Boston. Y de mi familia, el puesto representaba un avance significativo en mi carrera, y había dudado en aplicar por culpa de esa voz en mi cabeza, la de mi madre, diciendo, no estás calificada, estás apuntando demasiado alto, te vas a hacer quedar en ridículo. Ahora completé la solicitud con una confianza que no había sentido en años. Luego escribí un breve correo profesional a mi jefe actual, explicando que había surgido una emergencia familiar y que necesitaría tomar mis días de vacaciones acumulados a partir de ese momento. Alrededor de las 3 de la mañana, mi teléfono volvió a sonar. No era un número bloqueado, pero sí un código de área de Boston. Con cansancio, respondí. Morgan, era mi padre. ¿Estás segura? Solo dime que estoy a salvo, respondí, mi voz sonando extraña. Como si no fuera mi área estoy. En un hotel bien, eso está bien, hizo una pausa. Lo que tu madre dijo estaba mal. Debí haber intervenido. Sí, debiste haberlo hecho, estuve de acuerdo. Demasiado cansada para ser educada. Como debiste haber intervenido las 1000 otras veces antes de esto. Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que quizás había colgado. Tienes razón, dijo. Finalmente, te fallé, Morgan. Lo siento. La disculpa, décadas tardía y aún insuficiente, no obstante, aflojó algo apretado en mi pecho. Tengo que irme, dije. Sin querer absolverlo tan fácilmente, entiendo. Solo cuídate, me respondió. Lo voy a hacer, le dije, y corté la llamada. A la mañana siguiente, conduje hacia la casa de mis padres, sabiendo que todos todavía estarían en los brunches post-boda y actividades. Usando mi llave, que rara vez usaba, empaqué rápidamente las cosas esenciales, documentos importantes, fotos irreemplazables, libros favoritos y suficiente ropa para sobrevivir hasta que pudiera organizar lo demás. Dejé mi llave sobre la mesa de la cocina con una breve nota. Me pondré en contacto sobre la recolección de mis cosas restantes. Cuando estaba cargando la última caja en mi coche, un vehículo entró en el camino de entrada. Mi estómago se hundió hasta que reconocí el coche de mi padre. Salió lentamente, con aspecto de no haber dormido. Pensé que podrías pasar, dijo, manteniendo distancia, como si temiera que huyera. Tu madre no sabe que estoy aquí. Cerré el maletero. De repente exhausta más allá de las palabras. No quiero pelear, solo estoy recogiendo mis cosas. Lo sé. Su pasó la mano por su cabello plateado. Morgan, quiero ayudarte. Lo que necesites, dinero, referencias para trabajos, lo que sea, lo miré realmente. Quizás por primera vez en años. Había envejecido considerablemente. Desde el divorcio, las líneas alrededor de sus ojos más profundas, los hombros ligeramente encorvados. Me di cuenta con sorprendente claridad que él tenía miedo, no solo de mi madre, sino de perderme por completo. Necesito tiempo, dije. Finalmente, necesito espacio para entender quién soy, sin intentar constantemente ser suficiente para personas que nunca pensarán que lo soy. Asintió, los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Entiendo.
Pero cuando estés lista, si alguna vez lo estás, estaré aquí. Subí a mi coche, sin prometer nada. Mientras me alejaba, lo vi en el espejo retrovisor, una figura solitaria, de pie en el camino de entrada de la casa donde había crecido, pero nunca pertenecido. La mañana siguiente amaneció con una claridad inesperada. Desperté en mi habitación de hotel, sintiéndome más ligera a pesar de la incertidumbre de mi situación. Después de ducharme y ponerme unos jeans y un suéter de mis cosas apuradas, configuré mi laptop para la entrevista por video que había programado con la firma de marketing de Chicago. Me sorprendió darme cuenta de que no estaba nerviosa, tal vez porque, después de enfrentar la humillación pública de mi madre, una entrevista de trabajo parecía algo manejable en comparación. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su elegante rincón de desayuno, mi madre tenía una mañana muy diferente. No me enteraría de los detalles hasta mucho después, pero pude reconstruir lo que sucedió basándome en varios relatos. Eleanor Davis disfrutaba de su desayuno post-boda, ya planeando cómo describiría el evento perfecto a sus amigas del club de campo, convenientemente editando su partida y centrando la atención en el resplandor de Ember y las conexiones familiares de James. El cristal de las copas y la fina porcelana estaban dispuestos de tal manera, porque incluso un desayuno privado requería la presentación adecuada en el mundo de Eleanor. Cuando su teléfono sonó y apareció el número de su hermano Harold, contestó con una amabilidad ensayada: Harold, querido, llamas para felicitarnos por la hermosa boda. La primera vez que alguien en la familia habló con Eleanor con total honestidad sobre su comportamiento fue durante la confrontación de mi tío Harold, el hermano mayor de mi madre, que siempre había mantenido una distancia educada respecto al drama familiar. Durante la recepción, él estaba sentado en una mesa con perfecta visibilidad de la mesa principal. Había sido testigo no solo de las crueles palabras de mi madre, sino también de las reacciones sorprendidas de todos los presentes. ¿Qué demonios te pasa? Eleanor comenzó sin rodeos. Te he visto maltratar a esa chica durante años, pero anoche cruzaste todas las líneas de la decencia. Mi madre, según los informes posteriores de mi prima Lauren, quien escuchó el lado de la llamada de su padre, intentó interrumpir con justificaciones, pero Harold continuó sin detenerse. No, vas a escuchar por una vez en tu vida. Morgan no ha hecho más que intentar ganarse tu aprobación y tú has hecho de tu misión el retenerla. Ella ha construido una carrera exitosa completamente por su cuenta, mientras tú le has dado todo a tus otros hijos. Y humillarla públicamente. En la boda de su hermana, decir que su nacimiento arruinó tu vida. ¿Qué clase de madre le dice eso a su hija? A estas alturas, la cara de mi madre se había puesto completamente blanca. Su mano apretaba tanto el teléfono que sus nudillos coincidían con su tono de piel. No estaba acostumbrada a ser desafiada, especialmente por miembros de la familia que históricamente habían habilitado su comportamiento con su silencio. La familia ha estado hablando toda la noche, continuó Harold. No sobre la boda perfecta de Ember, sino sobre tu comportamiento repugnante. Diane y yo hemos decidido que no vamos a asistir a ningún evento familiar donde estés presente hasta que hagas lo correcto con Morgan. Ya he hablado con Robert y Patricia, que piensan lo mismo. Mientras esta confrontación ocurría, yo estaba ajena al torbellino familiar que se estaba gestando. Estaba sentada en mi habitación de hotel con el cabello aún mojado de la ducha, respondiendo preguntas sobre estrategias de marketing y análisis digitales del equipo de contratación de Chicago. La entrevista iba sorprendentemente bien. Mi recién adquirida determinación, al parecer, se traducía en confianza a través de la pantalla. Tu portafolio es impresionante, señorita Davis, comentó Michael Reyes, el director de marketing. Tus ideas para nuestra expansión en el Medio Oeste son exactamente la perspectiva fresca que estamos buscando. ¿Cuándo estarías disponible para comenzar si se te ofrece el puesto inmediatamente? Respondí sin dudar. De hecho, estoy buscando mudarme lo antes posible. Después de la entrevista, un golpe en la puerta de mi habitación reveló a Rachel, quien traía café y una bolsa de pasteles. Han llegado los refuerzos, anunció, dándome un abrazo feroz. He tomado el día libre del trabajo. Vamos a resolver esto juntas, mientras nos extendíamos en la cama del hotel con nuestro desayuno improvisado y trazábamos los siguientes pasos en mi laptop. Mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Normalmente lo habría dejado ir al buzón de voz, pero algo me impulsó a contestar. Morgan. Soy Lauren, la hija de mi tío Harold. Lauren y yo nunca habíamos sido cercanas. Era varios años menor que yo y siempre había estado más conectada con Ember que conmigo. No podía imaginar por qué me estaba llamando ahora. Pensé que debería saber lo que está pasando, continuó sin esperar mi respuesta. Mamá y papá están furiosos por lo que ocurrió en la boda. Papá llamó a Eleanor esta mañana y básicamente le leyó la cartilla. Me senté pesadamente en el borde de la cama.
Poniendo la llamada en altavoz para que Rachel pudiera escuchar. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Él le dijo que estaba disgustado por cómo te trató, que toda la familia estaba hablando de ello, que él y mamá no asistirán a ningún evento familiar donde ella esté presente hasta que haga las paces contigo. Lauren hizo una pausa. Morgan, nunca me di cuenta de lo grave que era. Lo siento mucho, no lo vi antes. Una extraña calidez se extendió por mi pecho. No exactamente felicidad, pero tal vez validación. Por primera vez, otras personas habían sido testigos de lo que yo había experimentado toda mi vida y lo estaban llamando por su nombre incorrecto. Eleanor está entrando en pánico, continuó Lauren. Tío Thomas ha estado llamando a todos tratando de hacer control de daños, diciendo que siempre has sido emocionalmente inestable y que buscas atención. Pero nadie se lo cree. No después de lo que vieron. Después de colgar con Lauren, Rachel y yo nos sentamos en silencio atónitas por un momento. Entonces, ¿finalmente tu familia está viendo la verdad?, dijo Rachel al fin. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta cuidadosamente. Validada, admití, pero también irrelevante, ya no voy a basar mi valor en su aprobación. Incluso cuando están de mi lado, esa tarde, recibí un correo de Michael Reyes ofreciéndome el puesto en Chicago con un salario un 20% más alto que el mío actual, además de asistencia para reubicación. Acepté inmediatamente, sintiendo que las piezas de mi nueva vida caían en su lugar con sorprendente rapidez. Mi teléfono siguió iluminándose con mensajes a lo largo del día, miembros de la familia extendida expresando apoyo, invitados a la boda que fueron testigos del incidente preguntando por mi bienestar. Incluso algunas de las damas de honor de Ember que aparentemente se sintieron incómodas con la forma en que me trataron durante los preparativos de la boda. El mensaje más sorprendente vino de mi primo Mark, el hijo de mi tío Harold, quien siempre había sido cercano a Thomas. Por lo que vale, escribió, me enfrenté a Thomas por reírse cuando tu mamá dijo esas cosas. Intentó hacer como que era una broma, pero no lo dejé. Le dije que fue cruel y que había perdido el respeto por él. En realidad, parecía afectado. Tal vez finalmente se está dando cuenta de que las acciones tienen consecuencias. Le mostré el mensaje a Rachel, responsabilidad familiar, dijo. Asintiendo con aprobación, mejor tarde que nunca, respondí. Di más y poco, demasiado tarde, pero sin amargura. Ya estaba mirando hacia adelante, no hacia atrás, 3 meses después de irme de la boda de mi hermana. Estaba de pie en la ventana de mi departamento en Chicago, viendo la nieve caer perezosamente sobre las calles de la ciudad. Mi nuevo hogar era más pequeño que mi departamento en Boston, pero se sentía infinitamente más espacioso, sin el peso de las expectativas familiares llenando cada rincón. La transición había sido sorprendentemente suave. Mi nuevo puesto como estratega senior de marketing en Lakefront Partners me desafiaba profesionalmente de formas en las que mi trabajo anterior nunca lo había hecho. Mi jefe, Michael, valoraba mi opinión y regularmente implementaba mis ideas, sin cuestionar mis capacidades. La primera vez que elogió mi trabajo frente a todo el equipo. Casi lloré de la sorpresa de tal reconocimiento público. Acaban de llegar los números de la campaña Montgomery, anunció durante una reunión. La estrategia de Morgan aumentó el compromiso en un 42% y las conversiones en un 27%. Esto es exactamente por lo que la trajimos. Gente con pensamiento innovador que entrega resultados había construido un círculo social pequeño pero significativo, principalmente a través de Jessica, una diseñadora gráfica en la firma que se había encargado de mostrarme Chicago. Me presentó a sus amigos en noches de trivia y brunches de fin de semana, personas que solo me conocían tal como era ahora. No como la perpetua decepción en la que me había convertido en la narrativa familiar. Te notas diferente últimamente, comentó Jessica una noche mientras trabajábamos tarde en una presentación. Más segura. ¿Diferente cómo?, pregunté, curiosa por saber cómo me veía alguien que nunca conoció a la vieja Morgan. Cuando empezaste, te disculpabas por todo, tus ideas, tu espacio en la sala de conferencias. Incluso tu orden de café, sonrió. Ahora solo existes. Ocupas espacio. Y está bien. De vuelta en Boston, la familia que dejé atrás estaba viviendo sus propias transiciones. Aunque no tan positivas como las mías. A través de mensajes ocasionales con mi padre y actualizaciones de familiares más distantes, fui armando el rompecabezas de las secuelas de lo que ahora se refería en voz baja como el incidente de la boda. Thomas había perdido su trabajo en la prestigiosa firma de abogados donde estaba trabajando para convertirse en socio, según mi padre. Thomas se había obsesionado tanto con el drama familiar y el control de daños que había perdido reuniones cruciales y no había completado tareas importantes para clientes clave. Cuando los socios senior lo confrontaron, aparentemente tuvo un colapso. Culpando las distracciones familiares e indirectamente a mí,
Se está mudando de vuelta a casa. Temporalmente, me informó mi padre durante una de nuestras breves y aún torpes conversaciones telefónicas. Tu madre está bien. Ella está encantada de tenerlo de vuelta bajo su ala. Ember regresó de su luna de miel para encontrar a la familia en completo desorden. La boda perfecta que había imaginado ahora se recordaba, principalmente por su conclusión dramática, más que por los meticulosos detalles. Según Lauren, quien sorprendentemente se había convertido en una especie de aliada y fuente ocasional de información, Ember inicialmente estuvo furiosa conmigo por robarle protagonismo. Pero a medida que pasaban las semanas y más miembros de la familia cuestionaban el comportamiento de nuestra madre, comenzaron a aparecer grietas en la certeza de Ember. Me preguntó si mamá siempre había sido así conmigo. Lauren me informó, crea que está comenzando a ver las cosas de manera diferente. Los intentos de mi madre por contactarme evolucionaron a través de etapas predecibles, demandas imperiosas para que regresara, recordatorios cargados de culpa sobre todo lo que había sacrificado por mí, acusaciones furiosas sobre el caos familiar que había causado y finalmente súplicas llorosas que no llegaban a ser disculpas reales. Mantuve mi límite, respondiendo solo a asuntos prácticos relacionados con mis pertenencias restantes en Boston. La temporada navideña trajo nuevos desafíos. El Día de Acción de Gracias sería la primera gran reunión familiar desde la boda, y la invitación de mi madre llegó por correo electrónico con una formalidad rígida. Su solicita su presencia en la cena anual de Acción de Gracias de la familia Davis. Rechacé cortés pero firmemente, gracias por la invitación. Pero he hecho otros planes en Chicago. Esos planes incluían ofrecerme como voluntaria en una cena comunitaria para aquellos que no tenían familia cerca. Seguida de un Friendsgiving en el apartamento de Jessica. Cuando mencioné esto a mi terapeuta, la drag Winters, una mujer calmada y perspicaz que me había estado ayudando a desenredar la compleja telaraña de mis relaciones familiares, sonrió aprobatoriamente. Estás construyendo lo que llamamos una familia elegida, dijo. Personas que te valoran por quien eres realmente, no por quien quieren que seas. La terapia había sido otro cambio positivo en mi nueva vida. Las sesiones semanales con la drag Winters me ayudaron a reconocer patrones que no había podido ver mientras aún estaba atrapada en la dinámica familiar, como había interiorizado la voz crítica de mi madre, como me había condicionado, para creer que necesitaba ganar amor a través de los logros. Como había aceptado un trato que nunca toleraría de nadie más. Lo interesante de la trauma familiar, observó la drag Winters en una sesión, es que a menudo cuando una persona comienza a sanar y poner límites, obliga a los demás a confrontar sus propios roles en el sistema disfuncional. Algunos se enfrentan al desafío, otros se aferran a la negación. Esta visión resultó ser profética cuando, una semana antes de Navidad, recibí un inesperado correo electrónico de Ember. A diferencia de las comunicaciones de mi madre, que seguían enfocándose en sus sentimientos y experiencias, el mensaje de Ember contenía algo que nunca había visto en ella, curiosidad sobre mi perspectiva. He estado pensando mucho en lo que pasó en la boda, escribió, y sobre nuestra infancia. James señaló que mamá siempre nos trató de manera diferente y supongo que nunca me pregunté por qué. ¿Estarías dispuesta a hablar sobre ello algún día? Sin presiones. Solo quiero entender mejor. Leí el correo varias veces, sin saber cómo responder. Parte de mí temía que fuera una trampa. Una forma de arrastrarme de nuevo al drama familiar justo cuando estaba estableciendo mi independencia. Pero otra parte reconoció la genuina confusión en sus palabras, el primer reconocimiento, de que quizás nuestra familia no había sido tan perfecta como ella había aprendido a creer. Después de consultar con la drag Winters, respondí con cautela, aprecio que te hayas comunicado, Ember. Estaría dispuesta a hablar cuando esté lista. Pero necesito más tiempo. Me alegra que estés haciendo estas preguntas. Las fiestas pasaron tranquilamente en mi nueva ciudad. Envié modestos y pensados regalos a mi padre, Lauren, mi tío Harold y mi tía Patricia, pero nada a mi madre ni a Thomas. Y una pequeña tarjeta de regalo a Ember con un simple mensaje de Feliz Navidad. Recibí un regalo caro pero impersonal de mi madre, enviado a través de mi padre, toallas con monograma. De Thomas, un regalo claramente seleccionado por su asistente, pero de Ember. Un libro sorprendentemente reflexivo sobre la arquitectura de Chicago con una nota que decía simplemente, cuando estés lista, escucharé. A medida que el invierno se profundizaba en Chicago, me di cuenta de que estaba creciendo más fuerte de maneras inesperadas. Me inscribí en una clase de kickboxing, descubriendo una válvula de escape física para años de rabia reprimida. Me ofrecí como voluntaria en un programa de alfabetización, leyendo a niños cuyas caras se iluminaban cuando me veían llegar. Salí con algunas personas de manera casual, aprendiendo a reconocer las señales de advertencia en los posibles compañeros que se parecían a la dinámica de mi familia.
Una noche nevada a finales de enero, Jessica me convenció de asistir a la inauguración de una exposición de fotografía en una pequeña galería. El fotógrafo es amigo de mi hermano, explicó mientras tomábamos vino de cortesía y observábamos retratos en blanco y negro, de personas comunes de Chicago. Captura algo real en las personas. El fotógrafo, David, resultó ser tan reflexivo como su trabajo, haciendo preguntas y realmente escuchando las respuestas. Cuando me preguntó por mi familia y yo le di mi respuesta vaga habitual sobre relaciones complicadas. No insistió en los detalles, las familias son ecosistemas complejos, dijo en su lugar. A veces lo más saludable es trasplantarse a un lugar donde realmente puedas crecer. Me encontré sonriendo ante la analogía. Eso era exactamente lo que había hecho para cuando el invierno comenzó a derretirse en primavera. Me di cuenta de que algo profundo había cambiado dentro de mí. La constante necesidad de validación, las disculpas reflexivas, la suposición de que era de alguna manera fundamentalmente defectuoso. Todo eso había comenzado a desvanecerse como moretones viejos finalmente sanando. En su lugar creció algo nuevo y desconocido, autoconfianza. Un año después de irme de la boda de mi hermana, estaba en mi apartamento de Chicago preparándome para recibir a una visitante que nunca esperé alojar. Ember me había enviado un mensaje 3 semanas antes preguntando si podía venir a verme sola, sin decirle a nuestra madre. Tras considerar cuidadosamente la solicitud y otra sesión con la doctora Winters, había aceptado. El año pasado había transformado mi vida de maneras tanto obvias como sutiles. Profesionalmente, había superado incluso mis propias expectativas, trayendo 2 grandes clientes a Lakefront Partners y ganando una bonificación sustancial. Mi apartamento ahora se sentía verdaderamente mío, decorado con arte que amaba, en lugar de piezas elegidas para impresionar a otros. Tenía amigos que conocían a la verdadera yo, no la versión de mí misma que me había condicionado a presentar. Lo más importante era que había desarrollado una relación conmigo misma, basada en la aceptación, en lugar de la crítica constante. El timbre sonó puntualmente a las 11. Exactamente cuando Ember dijo que llegaría. Algunas cosas nunca cambiaban. Su puntualidad siempre había sido impecable, una de las muchas cualidades que nuestra madre había elogiado en ella. Mientras encontraba fallas en mis esfuerzos similares, Bola, dijo cuando abrí la puerta, viéndola familiar pero extrañamente diferente. Su cabello ahora era más corto, su atuendo de diseñador reemplazado por simples jeans y un suéter. Las uñas perfectamente arregladas que recordaba de la boda ahora eran cortas y prácticas. Gracias por verme. Nos sentamos en mi sala de estar con café. La incomodidad inicial dio paso gradualmente a una conversación cautelosa. Tu lugar es encantador, comentó, mirando a su alrededor. Su siente como tú. Gracias, respondí, no segura de lo que quería decir con eso. ¿Cómo está James? Una sombra cruzó su rostro. Estamos resolviendo algunas cosas, respondió. Esa es en parte la razón por la que quería hablar contigo, en realidad, durante la siguiente hora. Ember me reveló lo que había estado sucediendo en su vida desde que me fui. Al principio había estado enojada conmigo por arruinarle su boda, creyendo completamente la versión de los hechos de nuestra madre, pero con el paso de los meses comenzó a notar patrones en su propio matrimonio que la inquietaban. James empezó a criticar todo lo que hacía, explicó, mirando su taza de café. Mi comida, mi ropa. Cómo disponía las flores en nuestra casa. Nada era suficiente. Me miró con los ojos llenos de realización. Justo como mamá contigo, lo reconociste, dije suavemente. Ember asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. Comencé terapia. James no quería que fuera, decía que no era necesario. Pero insistí y mi terapeuta me ayudó a ver que lo que pensaba que eran dinámicas familiares normales no lo eran. Morgan, lo siento mucho. Nunca vi lo que te estaba pasando. Estaba tan envuelta en ser la hija perfecta que no podía reconocer. How unfairly you were treated. Her apology, sincere and unprompted, loosened something tight in my chest. Not forgiveness. Exactly that would take time, but a possibility of it. Man's been controlling my entire life, Ember continued. My friends, Maya Jackie-chan, even James. Did you know she introduced us at the charity gala? She had his whole family background researched before she arranged for us to meet. I hadn't known. But he wasn't surprised. Eleanor Davis left nothing to chance, especially not her children's lives. How is she? He asked. Not sure if we wanted to hear the answer. Not good, Ember admitted. Uncle Gerald Stens has cast a major rift in the family. A lot of people have taken sides and many aren't speaking to her. She's lost her position on two charity boards. Apparently, some members were at the wedding and had everything. And Thomas, still living at home. Still blaming everyone else for his problems. Ember sighed. And man enable each other's worst qualities. It's exhausting to be on them.
We talked for hours, pisintage de our separate experiences of the same childhood, feeling in gaps in each other's understanding. I told her about my life in Chicago, my growing confidence setback, the friends who accepted me without condition. She shared her struggles in therapy. Her growing awareness of our mother's manipulation, her tentative steps toward independence, James, endearing couples counseling now, she explained. He's trying to understand how his behavior affected me. It's hard work. But I think we might make it, she paused. I wouldn't have had the courage to insist on it if I hadn't seen you stand up for yourself at the wedding. As terrible as that moment was, it changed something for me. Before she left, Amber hugged me tightly. I'm proud of you, she whispered words I'd never heard from any family member before. And I hope someday we can be real sisters, not just people who grew up in the same house. 2 days after Amber's visit, my phone rang with my mother's number. I unblocked her months ago, confident enough in my boundaries to no longer need the technical barrier, but she rarely called directly anymore. Usually communicating through my father when necessary. Furious, answered Morgan, she began, her voice carrying its usual blend of authority and martyrdom. I understand Amber visited you, she did, I confirmed, keeping my tone neutral well. I hope you didn't feel her head with more of your perspective on our family. She's going through a difficult time in her marriage, and she's very impressionable right now. The familiar pattern of dismissal and control triggered no emotional response in me now. Just recognition. Mom, is there something specific you wanted to discuss? She paused, clearly drawn by my calm response. I thought perhaps it's time we put this unfortunate situation behind us. The family has been divided long enough. Your brother misses you, despite everything, and I'm willing to overlook what happened at the wedding. Overlook? I repeated. Not apologize for what you said? Not acknowledge the pain you caused. Just overlook it, like it was a minor social faux pas and not a public declaration that my bed ruined your life. Morgan, you're being dramatic again. This is exactly what I interrupted. Something I would never have done before. I'm not being dramatic. I'm stating facts. You said cruel and true things to me my entire life, culminating in that moment at the wedding. If you want a relationship with me now, it starts with acknowledging that realities the silence stretches between us, filled with the weight of decades of unspoken truths. I did the best I could as a mother. She finally said, her voice smaller than I'd ever heard it. Maybe you did, I conceded, but your best hurt me deeply, consistently. For years. And until you can truly see that and take responsibility for it, we don't have anything more to discuss. I ended the call, feeling oddly peaceful. For the first time, I had spoken my truth to my mother, without anger, without desperate need for her approval. Without fear of consequences. It was perhaps the most honest conversation we'd ever had. A week later, recibí un correo de Thomas. A diferencia de mi madre. Su mensaje contenía el primer atisbo de autoconciencia que jamás había visto en él. He estado pensando, escribió. Cuando te fuiste de la boda, me enojé porque interrumpiste la narrativa familiar. Yo dependía de eso, de que mamá siempre tenía razón, de que sus críticas estaban justificadas. De que tú lo merecías de alguna manera. Si eso no es cierto, entonces, ¿qué dice eso sobre cómo me he comportado todos estos años? Es más fácil seguir creyendo que tú eres el problema que enfrentar mi propia complicidad. No estoy listo para disculparme aún, pero estoy empezando a hacerme preguntas que debería haberme hecho hace mucho tiempo. No fue una disculpa. Pero tal vez fue el comienzo de una. Respondí simplemente, gracias por compartir eso, Thomas. Cuestionarse es donde comienza la sanación. Esa primavera, Rachel visitó Chicago para celebrar lo que ella llamó mi aniversario de libertad. Pasamos un fin de semana explorando la ciudad, tomando un tour en bote por la arquitectura, comiendo pizza de plato hondo y hablando hasta tarde, como en la universidad. Si alguien te hubiera dicho hace un año que tu vida se vería así, me preguntó, mientras veíamos el atardecer desde Navy Pier, ¿les habrías creído? Pensé en la pregunta. Considerando todo lo que había perdido y ganado en esos 12 tumultuosos meses, no, admití. No podría haber imaginado este nivel de paz. Pasé tantos años tratando de ganar el amor de personas incapaces de darlo, libremente. Nunca me di cuenta de que podía simplemente alejarme y construir algo mejor. ¿Sabes de qué estoy más orgullosa? Dijo Rachel, enlazando su brazo con el mío. ¿De qué no te volviste amarga? Tenías todo el derecho a hacerlo, pero en su lugar te volviste más compasiva, más auténtica. Su observación me pareció profundamente cierta. La experiencia que podría haberme endurecido, en su lugar, suavizó los bordes de mis defensas, permitiéndome conectar más genuinamente con los demás y conmigo misma. Cuando se acercó nuevamente el Día de Acción de Gracias, recibí otra invitación formal de mi madre. Esta vez ni siquiera consideré asistir.
En su lugar, organicé mi propia reunión en mi apartamento en Chicago. Jessica y su novio David, el fotógrafo que se había convertido en algo más que un amigo. Dos colegas del trabajo y Rachel, que voló especialmente para la ocasión, mientras nos sentábamos alrededor de mi mesa, compartiendo comida y risas. Me di cuenta de que había creado exactamente lo que siempre había deseado. Un círculo de personas que me elegían, que me veían con claridad y valoraban lo que veían. La familia en la que nací no había logrado brindarme la aceptación incondicional que necesitaba, así que la construí para mí misma, persona por persona. Conexión por conexión, el camino desde ese devastador momento en la boda de mi hermana hasta esta tranquila noche en Chicago no había sido ni recto ni fácil. Hubo días de duda, noches de dolor, momentos de ira por todos los años que perdí tratando de ganar una aprobación que nunca llegaría. Pero a través de todo, descubrí una verdad esencial: a veces, alejarse no es un acto de derrota, sino de profundo respeto hacia uno mismo. Aprendí que el perdón no siempre significa reconciliación, que los límites no son egoístas, sino necesarios, que la sanación no borra las cicatrices, pero las integra en una versión más fuerte de uno mismo. Lo más importante, aprendí que la familia no se define por la sangre, sino por el comportamiento, por quién está ahí, quién escucha, quién celebra tu alegría y calma tu dolor. Al mirar las caras de mi familia elegida, sentí una gratitud tan profunda que las lágrimas me invadieron. El camino que me había llevado hasta aquí fue doloroso, pero lo recorrería de nuevo para llegar a este lugar de conexión auténtica y aceptación personal. Si alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión entre tu propio bienestar y las expectativas familiares, sabe que no estás solo. A veces, lo más valiente que podemos hacer es alejarnos de lo que nos duele, incluso cuando viene envuelto en el paquete del amor familiar. ¿Alguna vez has tenido que poner límites con miembros de la familia? Comparte tu experiencia en los comentarios abajo. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale like. Suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que está bien elegirte a ti mismo. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda, mereces ser valorado exactamente tal como eres.